Y es que esa palabra estallido social la estamos oyendo ya desde hace un buen tiempo, y ayer que hablábamos con la rectora saliente de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, que nos hablaba desesperada de lo que está pasando en la universidad por cuenta de la toma de algunos de los edificios por parte de encapuchados, protestando en contra de la decisión de elegir al nuevo rector, que muchos consideran es la continuidad de la rectora Montoya. Pues me escribió un oyente, un asiduo oyente de este programa, al 301-764-4108. Y el oyente me decía lo siguiente, me decía: mire, Camila, escuchando a la rectora Dolly Montoya, yo puedo pronosticar que se viene un nuevo estallido social como el del 2021, y casos como el de la Universidad Nacional son apenas la punta de lanza. Y lo van a justificar como el mismo movimiento juvenil que impulsó la constituyente de 1991 para que tengamos una constituyente en Colombia. Y por eso le preguntaba lo de la costa Caribe y ese estallido social que pues se puede estar gestando por cuenta de las tarifas de la luz. Y si todo esto que estamos viendo podría llegar a generar, entre otras cosas, lo que ha manifestado el presidente Petro en diferentes escenarios de construir una Asamblea Nacional Constituyente. Pero entonces vámonos a hablar de lo que pasó ese 11 de marzo de 1990, con esa famosa séptima papeleta, porque Colombia estaba preparándose para escoger a senadores y representantes a la Cámara, diputados de asambleas locales, concejales municipales, alcaldes y candidato presidencial del Partido Liberal. Eran 6 papeletas que le entregaban a la gente en las urnas. Y hubo una séptima papeleta, pues que no era oficial, pero que fue promovida principalmente por estudiantes de derecho que estaban descontentos, entre otras cosas, pues con esa constitución que regía desde 1886. Algunos de los proponentes y de quienes participaron en esa promoción de la séptima papeleta están hoy con nosotros en la línea. Uno de ellos es Luis Guillermo Vélez, exsecretario general de la presidencia y exintegrante pues, de ese movimiento séptima papeleta. Doctor Vélez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a usted, a todo su equipo y a los oyentes, por supuesto. Yo no sé si esta comparación que nos hacía el oyente de irnos más de 30 años atrás de lo que pasó con la séptima papeleta y lo que estamos viviendo hoy con esto de la Universidad Nacional, de los estudiantes un poco descontentos con lo que pasó en la elección del rector, lo que nos cuenta Sebastián desde Cartagena y desde la costa Caribe y otras tantas cosas que están sucediendo, pueden ser ese cóctel perfecto para decir que se puede venir a gestar un movimiento como el de la séptima papeleta hace más de 30 años que genere una constituyente como lo ha mencionado el presidente Gustavo Petro. Sí. Bueno, Camila, yo creo que es completamente diferente en las circunstancias. La Constitución del 86 era una Constitución que no tenía mecanismos de reforma fáciles. Solamente se podía reformar mediante un trámite en el Congreso. Ese trámite se había intentado en 2 ocasiones, en el año 88, mediante un referendo y una reforma de un acto legislativo, y no se había podido dar. Viene la muerte, el asesinato de Luis Carlos Galán el 18 de agosto del 89, y viene una marcha espontánea, la Marcha del Silencio, el 25 de agosto del 89, de estudiantes de universidades que se organizan después de esa marcha en un movimiento que se llama Todavía Podemos Salvar a Colombia. Y una diferencia muy importante, como ya le decía, una era que la Constitución del 86 no se podía reformar, pero la otra es que se empieza a tejer un movimiento ciudadano muy amplio, un consenso, un verdadero consenso nacional muy amplio de los partidos políticos, de la sociedad civil, de los estudiantes, de las organizaciones sociales, de los expresidentes de ese entonces, de la prensa, que era muy importante, más importante inclusive que hoy en día, sobre la necesidad de buscar un camino para poder hacer una reforma de la Constitución. Y con las instancias de gobierno, con las instancias políticas, doctor, no, es que estoy teniendo problemas de sonido, algo está pasando, pero yo lo estoy viendo y lo estoy oyendo, pero algún ruido se me está metiendo por ahí, lo escucho. Sí, y entonces, como le decía, se van creando unos consensos muy amplios nacionales para poder ir llevando este proceso
de reforma a la Constitución, que acaba pues en la Constituyente del año 91. Pero es un proceso muy consensuado, muy integral, donde los estudiantes son la punta de lanza, donde van llevando la batuta en cierta medida de esta reforma, pero van acompañados, como le decía, de partidos políticos, de los candidatos presidenciales, de todas las orientaciones, desde la izquierda en ese momento hasta la derecha. Se va creando un consenso y se genera el consenso alrededor de la necesidad de hacer una reforma integral de la Constitución. Eso no existe hoy en día. Hoy en día no estamos en una situación, primero que toda la Constitución actual tiene mecanismos de reforma muy amplios, por la vía del Congreso, por la vía de una Asamblea Constituyente que tiene un procedimiento en la Constitución establecido, por la vía de los referendos. En fin, hay una serie de mecanismos que no existían antes. O sea, no se puede hablar de que aquí hay un bloqueo constitucional porque no lo hay, no lo hay. Por un lado. Y por otro lado, tampoco existe el consenso alrededor de esto. El gobierno es un gobierno, el actual, impopular, es un gobierno que tiene tal vez el 30% de popularidad. El país está polarizado. Esta idea de la constituyente del presidente ha sido muy mal recibida. No hay prácticamente ningún grupo político, ninguna organización política, ninguna instancia política, ni a nivel nacional ni regional, que respalde esta iniciativa. Entonces, yo creo que comparar la situación actual con la del año 89 y la séptima papeleta es totalmente equivocado. Permítame entonces, doctor Vélez, saludar al ex senador y también ex integrante de este comité de la séptima papeleta, Antonio Sanguino. Doctor Sanguino, bienvenido. Y esa misma pregunta se la quiero hacer a usted, porque dice Luis Guillermo Vélez que no hay parálisis, no hay bloqueos, que hay mecanismos para poder realizar algún tipo de cambio constitucional si así se quisiese, pero desde el gobierno nacional y desde quienes apoyan al presidente Gustavo Petro consideran que sí, que las instituciones y que la institucionalidad no está permitiendo que se genere ese gran cambio que quisieron hacer y que prometieron en las urnas. Por eso la pregunta es si se podrían estar generando las condiciones para que sucediese lo que sucedió en Colombia hace más de 30 años. Bueno, muy buenas tardes, Camila. Un saludo muy cordial al doctor Vélez y por supuesto a todo tu equipo en cabina y a toda la gente que nos escucha. Yo coincido con el doctor Vélez en que estamos en circunstancias distintas. Yo acompaño las reformas y la agenda de cambios del presidente Gustavo Petro. Creo que esa agenda le da una válvula de escape a las demandas sociales que se expresaron en el estallido del 2021 y en el paro nacional del 2019. Pero creo que hay mecanismos y hay escenarios, hay canales institucionales para atender esas reformas, por ejemplo, y para atender esas demandas. Incluso muchas de ellas no requieren reformas legales. No se requiere una ley, no se requiere una reforma a la ley 142 de servicios públicos para tomar decisiones ejecutivas en relación con el control de las tarifas incontroladas que están afectando a 11 millones de colombianos en el Caribe. Incluso no se requeriría una reforma a la salud para tomar decisiones en relación con la atención al derecho fundamental a la salud. Seguramente hay reformas que hay que hacer, pero hay un canal institucional para hacerlo y hay canales también de participación popular para hacerlo, iniciativas populares legislativas, en fin. Y la propia Constitución, como lo advierte el doctor Vélez, pues establece el artículo 374 y 376 para reformar la Constitución, incluso para convocar una asamblea constituyente por vías previstas en la Constitución del 91. En aquel entonces, recordemos que estábamos en presencia de un bloqueo institucional, una ola de narcoterrorismo, una incapacidad de las instituciones para dar respuesta a los cambios que reclamaba la sociedad colombiana, una constitución que databa del año 1886, una reforma política que no pudo tramitarse en el Congreso para cerrar de manera exitosa el proceso de negociación con el M-19, de tal suerte que eso fue generando una serie de variables que propiciaron un gran consenso nacional
y una gran movilización nacional liderada por los jóvenes, por los estudiantes. Yo hice parte también de ese proceso, que no solo se expresó en Bogotá, sino a lo largo y ancho del país. Yo estudiaba en la Universidad Industrial de Santander y en Bucaramanga, por ejemplo, una gran movilización juvenil y estudiantil alrededor de la séptima papeleta y de lo que se conoció como el movimiento estudiantil de la Constituyente, de tal suerte que el gobierno, también hay que anotarle la decisión del gobierno del presidente César Gaviria, entendió ese clamor y esa convocatoria, ese llamado de distintos sectores de la sociedad colombiana, y eso propició desatar el proceso constituyente en el año 1991. Sí, hace unos minutos el señor Luis Guillermo Vélez nos decía que la falta de consenso pues no permitiría hacer que la coyuntura de la falta de consenso en este momento precisamente no permitiría adelantar una constituyente. Pero yo se la volteo, le pregunto precisamente por la falta del consenso. ¿No es la falta de consenso lo que llevaría precisamente a una constituyente? O sea, la falta de consenso dentro del Congreso, la falta de encuentro con grupos políticos, es decir, las dificultades que ha tenido el gobierno Petro para sacar adelante sus reformas precisamente por esa falta de la posibilidad de concertar, de hacer consensos. La pregunta es para mí. Sí, a usted, señor Vélez. Sí, no, digamos, es que la democracia liberal, como la que rige en Colombia, no es para estar de acuerdo, es para poder vivir en desacuerdo. O sea, en una sociedad democrática, la gente no va a estar de acuerdo siempre y van a haber posiciones diferentes. El doctor Sanguino, a quien yo respeto muchísimo, que fuimos además compañeros en este esfuerzo de la séptima papeleta, tiene una posición sobre las reformas del gobierno, yo tengo otra. Y ambos creemos en las instituciones, en la Constitución del 91, en los mecanismos democráticos, y podemos vivir en desacuerdo con eso. Y habrá oportunidades para lograr consensos, otras no, y eso no quiere decir que el sistema político esté bloqueado. No estamos viviendo una situación de ese estilo en absoluto en este momento. Hay un debate democrático y hay una separación de poderes, y el Congreso está tomando unas decisiones de conformidad con un mandato que también tiene, porque el presidente el día de ayer, por ejemplo, desconoció el mandato del Congreso. Digo, yo tengo aquí un mandato para hacer unos cambios y ustedes son unos fletados por unas compañías privadas que quieren defender intereses particulares, y eso me parece un insulto muy profundo al Congreso, porque el Congreso también tiene un mandato. Claro. Más gente votó por el Congreso que por el presidente. Entonces, señor Vélez, yo creo que aquí no estamos en una situación de ese estilo en absoluto. Bueno, es que precisamente con eso que usted dice, yo quiero hacer una especie de paralelo aquí medio improvisado entre la situación de hoy y la situación de antes de la constituyente votada en el 90. Porque pues de pronto no estamos en una situación tan distinta. Entonces les pongo un ejemplo. En esa época los estudiantes pedían la constituyente, por lo que ustedes ya explicaron, no se podían refrendar los acuerdos con el M19, el M19 también lo quería. Hoy, ¿qué grupo al margen de la ley quiere una constituyente? El ELN, que ya lo ha dicho, y con él estamos haciendo una negociación, o sea que ahí hay un paralelo con algunas similitudes. Los jóvenes entonces habían mostrado su descontento, los estudiantes lideraron ese proceso constituyente. Hoy los jóvenes también están descontentos, y además con jóvenes que votaron por este gobierno uno habla y si bien están frustrados, no están arrepentidos, y lo que quieren es que el presidente pueda hacer eso para lo cual lo eligieron. O sea que la fuerza de los jóvenes está ahí como vivita, dispuesta, pues no sabemos hasta qué punto. Por otro lado, la sociedad estaba aterrada con la violencia del narcotráfico, habían asesinado a Luis Carlos Galán. Hoy la sociedad está aterrada con otras violencias, y además está recibiendo el mensaje del presidente, en algunos casos, de que lo quieren tumbar, de que no lo quieren dejar gobernar, etcétera. Entonces a mí no me parece que no haya similitudes, y por eso la pregunta para los dos es si ustedes, que están diciendo que el escenario es muy diferente, ven que dentro de las normas que tenemos hay algo que nos blinde de que a pesar de estas similitudes terminemos en una constituyente. Señor Sanguino. Bueno, mire, en aquella época
la reforma política, que no era ni siquiera el conjunto de un acuerdo del alcance como el que firmamos o como el que firmó el Estado colombiano con las FARC, se bloqueó en el Congreso de la República en las sesiones de diciembre de 1989. Esta vez, para usar la figura de la analogía que usted está usando, esta vez buena parte del acuerdo de paz con las FARC se aprobó en el Congreso mediante el mecanismo del Fast Track, incluyendo la creación de una jurisdicción especial y de un tribunal especial como la Jurisdicción Especial de Paz. Así que ya hemos probado que mediante el trámite parlamentario se pueden aprobar reformas de alcance constitucional que incorporen un acuerdo de paz. En segundo lugar, digamos, lo que los estudiantes han venido planteando en relación con el derecho a la educación, la gratuidad en la educación pública superior. El Congreso aprobó la ley de matrícula cero, que ya es una ley de la República, y está tramitando una reforma a la ley 30 y una reforma constitucional en materia de educación pública y de educación pública superior. En este Congreso, con todas las dificultades que tiene el gobierno con este Congreso. Bueno, ya sabemos lo que ha venido ocurriendo con la reforma a la salud y con el otro paquete de reformas, pero eso hace parte de la correlación de fuerzas en un Congreso en el que, digamos, hay fuerzas resistentes a los cambios y hay otras fuerzas que no alcanzan a ser mayoría para esos cambios. Ahora bien, para esos cambios tenemos un marco constitucional que es generoso en derechos de minorías étnicas, de poblaciones como jóvenes, como mujeres, etcétera, etcétera, que no la teníamos con la Constitución de 1886. Y lo que tenemos que reconocer también es que en virtud de la Constitución de 1991 aumentó el pluralismo político y hemos logrado, con la llegada de Petro al poder presidencial, por fin la alternancia política izquierda-derecha en el sistema político colombiano, que no existía en el año 1990-1990. Gracias. Yo creo Gracias, que señor. son elementos que diferencian este momento al de aquel entonces. Gracias, señor Sanguino. Le traslado la pregunta al señor Vélez, pero de nuevo la formulo. ¿Hay algo que nos blinde? Porque es que finalmente la Constitución, la constituyente en el 90 se hizo contra la Constitución del 86 que no preveía ese mecanismo, y al depositar 2 millones de votos, pues entonces ya se volvió un hecho. ¿Hay algo que esta vez nos pudiera blindar de esa constituyente? No, bueno, nos blinda la Constitución misma, la actual, que trae, como ya decíamos, mecanismos para su reforma diferentes al Congreso, que era lo que no traía la Constitución del año 86. Pero además la séptima papeleta fue un hecho político, pero ahí no acabó la historia. O sea, hubo una decisión, hubo 2 millones de votos depositados, pero después hubo un decreto de estado de sitio en ese momento emitido por parte del gobierno, que fue refrendado por la Corte Suprema de Justicia, que permitió una nueva elección en la elección del mes de mayo, donde la gente convocó ya de una manera muy mayoritaria la constituyente, y hubo una tercera elección en el mes de diciembre del año 89 de los constituyentes, del año 90, de los constituyentes que sesionarían en la Asamblea Constituyente. O sea, esto fue, como le digo, un paso a paso de una creación de consensos muy sólidos que llevaron a esta reforma. Eso no se da ahora. Y estoy de acuerdo con Antonio en la mayoría de lo que ha planteado. O sea, la Constitución actual, pues, permite muchísimo, o sea, permite los consensos, permite las reformas. Se han dado reformas en este gobierno importantes. Todavía no está cerrada la puerta en absoluto a la reforma. Se ha caído la reforma a la salud, pero hay una puerta abierta para una reforma pensional, para una reforma laboral, para una nueva reforma a la salud que tenga mejores consensos. Es decir, no estamos frente a un Estado bloqueado como era el caso en los años finales de los años 80. Estamos en una situación completamente diferente hoy en día.
e intentar forzar una constituyente por vías de facto en este momento, si no es por la vía del Congreso, pues realmente nos llevaría a un caos institucional monumental, pero podría ser una fuente mayor de división social en Colombia, mayor de fricción política y puede inclusive llevar a escenarios de violencia. Mire, un oyente que los está escuchando a los dos, tanto al doctor Vélez como Sanguino, buscando similitudes entre lo que estaba pasando en 1990 y ahora en el 2024, que podría generar una constituyente y que seguramente de pronto desde la Casa de Nariño y en el movimiento del Pacto Histórico se ve así. Me da 3 puntos, pero quiero enumerárselos uno por uno para ver ustedes qué dicen y si coinciden. Me dice, mire Camila, en 1990 un sector de la sociedad y de la clase política veía a Colombia como un país viejo, completamente anquilosado, que promovía la exclusión. Hoy, en el 2024, un sector de la sociedad y de la clase política, incluido el presidente de la República y su coalición, dicen que este sigue siendo un país anquilosado que no permite las reformas porque la Constitución del 91 habla de la progresividad de los derechos y eso en 30 años no ha sido posible. Y eso se exacerba con la negación de reformas como la reforma a la salud. Y acaba de decir el doctor Vélez, es que ayer el presidente incluso mencionó al Congreso de la República y está muy molesto el Congreso de la República. Es ese doctor Sanguino, ese Congreso que muchos jóvenes y que muchos seguidores del mandatario, del propio mandatario, quienes consideran que se quedaron en el pasado y que están en otras épocas que no responden ni corresponden a lo que está exigiendo esa población en estos momentos. Por eso le vuelvo a consultar si cree que esa comparación que nos hace el oyente que nos escribe al 301-764-4108, pues usted coincide con ella. ¿Y qué nos asegura, le digo yo al oyente, que una constituyente convocada en las actuales circunstancias no va a arrojar como resultado un salto hacia atrás en materia de arquitectura constitucional? Es que el palo no está para cucharas. Si tenemos un Congreso con la composición de fuerzas que tenemos, con a veces en momentos mayoritariamente resistente a los cambios, ¿qué nos asegura que una constituyente elegida también por voto popular, por mecanismos similares a los del Congreso, no va a significar una mayoría contraria a la Constitución de 1991 en términos de garantía de derechos y en términos de pluralismo político? Yo entiendo, doctor Sanguino, yo entiendo, discúlpeme que lo interrumpa, y yo no creo que acá estemos hablando de que estemos promoviendo una constituyente, ni más faltaba, que es lo que usted responde, eso no tiene ni pies ni cabeza ahorita, pero que si estamos o se está gestando un escenario para que eso suceda. Y le leo, por ejemplo, otro comentario. Dicen, en 1990 se consideraba que los mecanismos para reformar la Constitución del 86 eran insuficientes y por eso la presión social para llegar a la séptima papeleta. En este 2024, a pesar de que la Constitución del 91 tenga mecanismos, ellos, algún sector de la población, como dice el propio presidente Gustavo Petro, que están liderando pues esta coalición de gobierno y demás, pues no son viables, y por eso la presión social que incluso está convocando el mandatario en las calles para buscar un escenario similar al de los estudiantes en 1990, cuando justamente decían es que generar esos cambios a través de las instituciones es imposible, y vemos las marchas que convoca el presidente, vemos lo que está pasando en la Universidad Nacional y otros tantos escenarios, que por eso nosotros estamos planteando que si hay una similitud o se quiere poner sobre la mesa un escenario similar hoy 2024 a lo que se vivió en el 90. Yo no lo creo, y si el Congreso fuese incapaz de adelantar cambios o de atender demandas sociales y se hace necesario un escenario constituyente, hay unos mecanismos que están previstos en la Constitución Nacional. No tenemos por qué hacerlo por fuera de la Constitución. Pero en todo caso, el gobierno, el presidente, tiene suficientes competencias en sus manos, suficientes recursos institucionales para actuar. Si el Congreso bloquea al presidente, lo que puede precipitarse no es una constituyente, sino que el presidente
en la medida en que sus competencias se los permiten, pues va a gobernar por decreto. Es lo que está ocurriendo con la reforma a la salud. Ese es el costo político que pagan las fuerzas políticas en el Congreso que se oponen a los cambios. Yo creo que el camino que estamos viendo no es el de una constituyente, sino el de un gobierno y en un presidente que ejerce sus competencias y funciones en un régimen además presidencialista como el nuestro, que le otorga suficientes facultades al gobierno. El presidente lo está haciendo. Nosotros hicimos una reforma a la Superintendencia de Salud para darle mucho más dientes, y esas competencias que hoy tiene la Superintendencia de Salud la está usando el presidente. Pudo haberlas usado hace año y medio, ¿no? Para atender la crisis de la salud. El gobierno tiene hoy instrumentos legales para garantizar la gratuidad en la educación pública superior. Tiene un plan de desarrollo que fue aprobado por este Congreso, una reforma tributaria progresista y progresiva como nunca antes se había aprobado en el Congreso de la República. Este Congreso, pero el Congreso de la República incorporó todos los cambios que se derivaban del acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla más antigua y de más fuerza, digamos, más potente en el escenario del conflicto armado colombiano. El acuerdo de paz con la FARC es el acuerdo de mayor alcance, el acuerdo más completo de la Colombia contemporánea, y yo creo que de América Latina y por qué no del mundo. Y esos cambios pasaron por el Congreso y fueron aprobados por el Congreso. Claro. Y además del Congreso hay mecanismos de participación ciudadana muchísimos. Nosotros, por ejemplo, promovimos una consulta popular anticorrupción y hubo una expresión de la gente en esa consulta, 12 millones de votos, ¿no? Y bueno, ahí se generan unas dinámicas de movilización ciudadana que luego se expresan en las elecciones. Esa consulta popular, más el estallido social, más otras dinámicas de expresión popular, fueron los que se juntaron para elegir a Petro como presidente de la República. Así que yo creo que estamos en unas circunstancias políticas que nos salvan de esa suerte de fetichismo constitucional en el que a veces caemos los colombianos. Doctor Luis Guillermo Vélez, hay funcionarios del actual gobierno que están públicamente haciendo campaña por una constituyente. Lo vimos anoche, el director del DPS, Gustavo Bolívar, salió a pedir asambleas populares porque según el Congreso de la República ya no representa a los ciudadanos, sino a unas élites. Y lo dijo porque el presidente del Senado pues suspendió el debate de la reforma pensional. ¿Usted cree que están haciendo política? ¿Cómo lee usted esta campaña o estas acciones de estos funcionarios públicos? Mire, la Constitución solamente se puede cambiar con las reglas que trae la misma Constitución para su cambio, que son un acto legislativo, una asamblea constituyente, un referendo. Son los mecanismos que trae reglados la Constitución. Y cualquier esfuerzo de hacer un cambio por fuera de esos procedimientos reglados pone al gobierno, en mi opinión, en terreno de hechos, de facto. Es decir, lo coloca por fuera del marco constitucional. Creo que eso es muy delicado y es muy peligroso. Pero me gustaría aclarar aquí un punto muy importante, porque un oyente decía que se justificaba irse por el lado de facto, por el lado, digamos, de los hechos o de las vías de hecho, porque la Constitución estaba anquilosada o el sistema estaba anquilosado. Eso es totalmente falso. Eso no es cierto. Esta Constitución es una Constitución viva que lleva 30 años aproximadamente y que se ha venido adaptando con los tiempos. Y se adapta porque reformarla es relativamente fácil. Han habido tal vez, no sé, casi 20 y pico actos legislativos que la han reformado, a diferencia de la Constitución del 86, que era muy complicada de reformar. Pero no solamente eso, sino que hay una Corte Constitucional que no existía en ese entonces, cuya función precisamente es ir interpretando, ir extendiendo el alcance de la Constitución a los nuevos tiempos. Y por la vía de la Corte es que se han generado y se ha consolidado una cantidad de derechos muy importantes. El derecho a la salud, por ejemplo, que no se consideraba un derecho fundamental y ahora se considera un derecho fundamental, inclusive antes de que se fuera reconocido como tal por parte del Congreso. Entonces, hay mecanismos para que la Constitución sea viva, se vaya adaptando, se vaya
adaptando e implementando conformidad con los cambios sociales del país. Y este país ha avanzado tremendamente en 30 años. No es que no había habido ningún cambio y que la Constitución, como decía el presidente, no haya cumplido con su promesa. Todo lo contrario, yo creo que es un avance muy importante, el más importante de nuestra historia. Entonces, confundir un una situación de coyuntura política desfavorable para el gobierno con un bloqueo institucional me parece absurdo. Y si el gobierno se va a ir por las vías de hecho, pues se va a meter en serio problemas políticos. Me parece pero, doctor, muy grave para el país. Pero le pregunto si los funcionarios públicos, en este caso concreto el director del DPS, está participando en política al promover de esa forma una constituyente, y se lo planteo porque esta mañana desde Cali el presidente del Senado, Iván Name, anunció que lo iba a denunciar por participación en política. Pero no solo es, Hugo Mario, decirle también al doctor Vélez, que incluso el propio ministro de la Salud, cuando se cayó la reforma, dijo que esa era la argumentación para una constituyente. Es que esto se viene promoviendo desde el propio gobierno nacional. A mí eso no me gusta. Me parece que se está colocando el gobierno y los funcionarios en una posición bastante delicada desde el punto de vista jurídico, en mi opinión. Obviamente un funcionario público puede hacer políticas públicas y política sobre las políticas públicas. Lo que no puede hacer es política electoral. Eso es una cosa un poco diferente. Entonces, pues, pretender que un ministro, pues, o el ministro de la política no hace política, pues, creo que eso es un poquito exagerado. Pero lo que preocupa acá no es tanto eso, sino que al promover vías de hecho, porque promover un cabildo constituyente que no está en ninguna parte reglado, pues creo que excede la facultad que tendría pues cualquier miembro del Ejecutivo, me parece a mí. Entonces es delicado eso, es delicado. No quiero, digamos, calificarlo todavía, pero si siguen por este camino, pues se van a poner por fuera del marco institucional, eso va a ser evidente. Sí, hemos hablado de la Constitución que tenemos, y ya, señor Sanguino, perdón, es que le pregunto una cosa que es relacionado con lo que nos está diciendo el señor Vélez, y es precisamente sobre las vías de hecho, porque si bien es cierto, tenemos una Constitución liberal, que es moderna, que tiene, digamos, esa facilidad para poderle hacer los cambios, pues hay una realidad, y es que tenemos un presidente con una posibilidad de movilización alta, que probablemente no sea la misma que tenía como candidato, pero que sigue teniendo una posibilidad alta y para mover las vías de hecho. Entonces, esa movilización de las vías de hecho no podría, digamos, desencadenar en una constituyente, o sea, esa constante promoción o pues llamado a las vías de hecho. Pues mire, estamos en un debate sobre la conveniencia o inconveniencia de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero yo al mismo tiempo quiero decirles que pero no me parece doctor Sanguino, espéreme. Pero no me parece que sea una herejía ni una violación de la Constitución si eso finalmente concluye en una reforma o en una convocatoria a una constituyente como está prevista en la Constitución Nacional, en el artículo 374 y 376. Pueden haber asambleas populares previas, etcétera, etcétera. Ahora, al presidente del Congreso, el doctor Iván Name, hay que invitarlo a que se lea las normas, que debe conocerlas muy bien para saber qué significa participación política para un funcionario público en las actuales circunstancias legales del país. Pero, doctor Sanguino, la participación política es la participación electoral. Y estos funcionarios no lo están haciendo. A mí me parece que no es conveniente hacerlo, pero eso no quiere decir que sea ilegal, que sea ilegítimo. Es una idea que que es controvertible, que es discutible, pero que en ningún caso tiene consecuencias legales en mi opinión. Pero mire, doctor Sanguino, es que usted plantea algo que no es el debate que estamos queriendo tener de si es conveniente o no una constituyente. Esa no es la idea que estamos queriendo plantear acá, sino que si el escenario que estamos viviendo hoy, 2024, pueda ser similar al de 1990 para generar una constituyente, y que ese es ese escenario el que está leyendo el gobierno nacional, el gobierno del presidente Petro, para proponer esa constituyente. No si deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo, sino que abramos los ojos y planteemos cómo está viendo un sector del país la situación actual, para que si esa situación actual puede estar generando que efectivamente terminemos en una constituyente.
Pues lo que hemos dicho, lo he dicho yo, es que hay una lectura que no se corresponde con la realidad de 1990. Hay una lectura de quienes están planteando esa idea que no es del todo correcta. Eso es lo que estamos diciendo. Y yo no creo que vaya a haber constituyente, creo que no es la circunstancia del país. Acabo de decir que lo que puede pasar si hay una oposición de sectores mayoritarios en el Congreso a iniciativas que buscan un consenso o una mayoría en el Congreso de reformas, pues lo que puede ocurrir es que el presidente y el gobierno, en lo que le resta de este periodo presidencial, haga uso de facultades con las que cuenta, derivadas de la Constitución del 91 y de sus leyes reglamentarias, para ejercer el poder y para tomar decisiones desde el Ejecutivo. O sea, señor Sanguino, usted nos ha dicho todo el tiempo, no me parece, pero pues no es ilegal. Entonces es como un no, pero sí. Y por eso yo quisiera preguntarle, si usted le ha dicho al presidente Petro, pues sabiendo de su cercanía y además que usted tiene, creo que un contrato con el gobierno, eso no es conveniente, presidente. Y también entender su posición sabiendo de su cercanía con Claudia López, que tiene aspiraciones presidenciales y que seguramente, pues creo yo, de pronto me equivoco, una constituyente no le conviene para que fluya esa aspiración presidencial. Entonces son dos cosas concretas. Usted le ha dicho al presidente Petro, no conviene hacer la constituyente, y usted en qué posición está entendiendo su cercanía a ambos líderes que mencioné. Bueno, pues yo no hablo con el presidente permanentemente, hace tiempo que no lo veo y no he tenido la ocasión de conversar con él. Mis opiniones las expreso públicamente como lo estoy haciendo acá, y es una opinión muy personal, muy desde mi perspectiva. Tampoco lo he conversado con Claudia. Claudia, digamos, además está un poco dedicada a sus labores académicas, etcétera, etcétera. Así que esta opinión, pues es una opinión que se deriva de mi reflexión política como actor político en el país, y eso pues nada tiene que ver pues con mis relaciones personales, ni con Claudia ni con Gustavo. Pues son muchos temas los que nos quedan por tratar sobre la situación que vive el país y si realmente se está gestando, y desde la Casa de Nariño, desde el gobierno nacional, están leyendo a Colombia de una manera tal que podrían empezar a construir esta constituyente de la que ya viene hablando no solo el presidente, sino algunos de quienes hacen parte del Ejecutivo. A los dos, al exsecretario general de la Presidencia, exintegrante de la séptima papeleta, doctor Luis Guillermo Vélez, gracias por hacer parte esta tarde de la tertulia sobre este tema, y seguramente seguiremos hablando mucho más al respecto porque el tema está sobre la mesa en Colombia sin lugar a dudas. Mil gracias y feliz tarde. Encantado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo especial y lo mismo para usted, doctor Sanguino. Le pregunta a Claudia que se habló con Petro y usted dice que no, pero ¿y con Carlos Ramón? ¿Con Carlos Ramón sí habla o no? Porque hasta hace poco Carlos Ramón era del DAPRE y es del gobierno precisamente, sí, que está convocando esa constituyente. Con Carlos Ramón sí he hablado, por supuesto, y le he expresado estas opiniones que les he comentado y que he compartido con ustedes, por supuesto. Pues doctor Sanguino, a usted mil gracias por estar con nosotros y por haber participado de esta tertulia hoy de jueves en la tarde. A ustedes muchas gracias Camila. Un saludo especial. Pues mire, tengo